Y yo estoy seguro, al 99%, que si no hubiéramos hecho la compra que hicimos en ese momento, el podcast habría acabado en aquella fecha. Motivado, yo creo ¿no? que Pero hay una alga entre la desmotivación y que hayas perdido el propósito. Una cosa es estar desmotivado, pero el propósito sigue ahí, aparece y te da la disciplina para seguir. Uh-huh. Pero otra cosa es estar en medio del océano y remar sin dirección. Exacto. Estamos fomentando la hipocresía esa que menciono, sí. que tampoco me gusta. Para mí una persona que yo respeto se define por la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y esa apariencia muchas veces no van con consonancia con el ser. ¿Qué es lo que te da vértigo de dejar el proyecto? Fallarme a mí mismo. O sea, consideras que te estabas fallando en caso de que lo dejaras. Sí. Después de haber vivido ese podcast y de haber hecho consciente muchas cosas, mi vida no iba a ser la misma. Y un tiempo me acabo dando la razón. Mi vida antes de ese podcast y después nunca fue la misma. Y ahora que estoy terminando, lo que la gente me dice que le he transmitido es justo aquello que quería hacer. Para mí es la mayor victoria que me llevo hoy, y que este momento me lo voy a guardar muy bien para el resto de mi vida. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al episodio número 17 de la quinta temporada del Refugio Ecléctico. Como podéis ver en el título, The Last Dance, o en castellano como siempre lo hemos hecho, porque el Refugio Ecléctico sigue manteniendo su esencia hasta el final de sus días. El último baile, Xavier García. ¿Qué tal estás? Muy bien. Hola, churra, ¿cómo estás? ¿No hay nadie más? No hay nadie más, qué raro, ¿eh? ¿Extrañados los invitados quizá? Puede ser, pero bueno, yo creo que leyendo el título ya se pueden intuir que no iba a haber ningún invitado, que hoy nos toca a nosotros un poco ser los protagonistas. Lo somos pocas veces, quizá, ¿no, Xavi? Menos de las que quizá la gente también nos pedía a veces, ¿no? De que hablasen de nosotros. Pues bueno, tienen hoy la oportunidad de escucharnos, de vernos como un episodio especial, Xavi. Tenía muchísimas ganas. La verdad que sí, es un episodio especial. Al final se hizo pronto, después de 5 años aquí. Bueno, no aquí físicamente, sino aquí en el Refugio Ecléctico. 5 años, ¿eh? Sí, pues todo llega a su fin. Sí. Es el camino de la vida, tío. Pues al final sí son las cosas. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos intentado, desde el principio, teníamos claro cuál era el propósito de esto, que era intentar trasladar a la gente. Te iba a preguntar. ¿Cuál crees que ha sido el propósito del podcast, de Xavi en el podcast? Bueno, del podcast lo hemos hablado 1000 veces y también lo hemos trasladado 1000 veces. Ha sido sin duda el intentar inculcar en las personas esa búsqueda de propósito, ese autoconocimiento, esa conversación interna con uno mismo para las grandes decisiones de la vida, que muchas veces las tomamos por inercia o que directamente otros las toman por nosotros. Tienes que estudiar esto, o cómo vas a hacer eso si no tienes salida, o no tiene por qué ser todo el ámbito laboral o ámbito de estudio, pero sí que como somos jóvenes y cuando empezamos esto, lo empezamos en plena universidad, en segundo de carrera, pues sí que lo dirigimos mucho también a ese perfil joven, a pesar de que luego hemos ido un poco migrando ese público objetivo y hemos intentado traer invitados de todas las variedades que considerábamos que encajaban mucho con ese mensaje nuestro. Y al final ese ha sido el propósito del podcast, que hemos estado muy alineados siempre. El propósito de Xavi, el mismo, sin duda. No tengo ninguna diferencia con eso. A medida que iba sufriendo ese cambio personal de la mano contigo y de la mano con el podcast, pues intentaba trasladar esas vivencias y esos aprendizajes a la gente que nos escuchaba. Espero que por lo menos hayamos conseguido en una persona hacer ese cambio y con eso todo este camino ya ahora mereció la pena. Ha sido demasiado humilde, Xavi, yo creo, una persona, ¿no? Yo creo que son varias. Bueno, espero que así sea, sí. Yo creo que lo hemos visto mucho también en nuestro entorno, ¿no? Como hemos podido ver, no solamente con los invitados, que por supuesto más adelante mencionaremos, ¿no? Todas las personas que han pasado por aquí, que no son pocas. No son pocas. No son pocas. Comentábamos antes que empezábamos a hacer recapitulación y empezamos. Hasta que empiezas a mirar atrás y empiezas a pensar toda la gente que ha pasado por estos sillones, no te das cuenta de la capacidad de atracción que has tenido durante 5 años. Xavi, para las personas que quizá nos vean por primera vez, que bueno, a lo mejor nos descubren por este vídeo, sí. y bueno, pues tienen que tirar para atrás para ver hoy estos chicos que son, o que han hecho, ¿no? Sí. Pero ¿cómo empezamos?
Empezamos, siempre decimos, bueno, los repetimos. ¿Cómo empezamos? Nos repetimos, pero empezamos grabando con el móvil. No teníamos trípodes. Los trípodes eran el libro de dirección financiera. Joder. Los tuppers de la Y comida. tuppers. Empezamos con John, que nos acordamos mucho de él. Hombre. Desde aquí. Comienzos difíciles, pero. Y una ilusión, una pasión, un fuego interno que nos daba igual todo. Que nos empujaba a pesar de la dificultad, a. Tampoco veíamos tanto la dificultad y era como que lo teníamos que hacer, ¿no? Eso es, pero ahora te paras a pensarlo, analizas y dices, joder, si es que con lo que hubiera costado en ese momento hacerlo, igual me ha costado más en otros momentos en los que tenía más facilidades que en aquel comienzo, por así decir. Ese fuego interno que muchas veces hemos mencionado, que yo personalmente lo he sentido un par de veces en mi vida, te diría que con el podcast y cuando me preparé la maratón de Donosti, es una sensación muy fuerte, tiene una potencia abrumadora que verdaderamente cuando la sientes es adictiva. Es adictiva y no quieres dejar de sentirla. Pero también te he de decir que es un error muchas veces permanecer en sitios o en caminos porque una vez sentiste ese fuego, pero ya lo has dejado de sentir. Y crees que puedes volver a sentirlo en ese mismo camino, ¿no? Eso es, pero muchas veces tienes que buscar otros caminos y tratar de eso, de seguir comunicándote contigo mismo, intentando entenderte, porque al final eres un ser que, si todo va bien, evolucionas. No hay nada peor que quedarte estancado, yo creo, en esta vida. Sin duda. El ser humano está hecho para crecer, evolucionar, aprender de sus errores, etcétera. Y yo creo que eso, que muchas veces evolucionas, cambias y donde encontraste ese fuego interno, pues ahora no lo encuentras. Entonces muchas veces intentamos permanecer encallados en esos caminos que igual pues ya no es el sitio donde tienes que buscar ese fuego, por así decir. Quizá como con ese anhelo, ¿no? De intentar... Sí, de volver al pasado, muchas veces. Esa añoranza, ¿no? Sí. Que no existe realmente, ¿no? Eso, yo también soy muy partidario de vivir el presente, que siempre lo hemos comentado más de una vez, que cuando verdaderamente vives el presente... Pero te voy a hacer la pregunta, Xavi, porque creo que se pone muy de moda, ¿no? El vive el presente, vive el ahora. Sí. ¿Qué es realmente vivir el ahora? Porque para vivir esas desde personas... la consciencia, tío. Para mí es elevar tu consciencia, vivir de la consciencia y ser consciente del momento que estás viviendo. Te pongo un ejemplo, siempre digo, yo cuando estaba en el colegio, lo típico, tienes que hacer deberes, tienes que estudiar, hablo en el colegio en una época de primaria, secundaria, que es un chaval, y muchas veces dices, joder, me apetece, quiero ir a jugar con mis colegas, a jugar a fútbol, no sé qué. Y es curioso porque siempre decía, y le puedes preguntar a cualquier persona en mi entorno y te lo va a afirmar, que yo decía, joder, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Ser estudiante es la mejor etapa de mi vida. Y lo sabía, y era consciente de ello porque analizaba y decía, joder, solo tengo que ir a clase, entre comillas solo, tengo que ir a clase, o sea, estudiar, aprobar exámenes, hacen la comida, me compran ropa, o sea, no tengo apenas responsabilidades más allá que esa, ¿sabes? Vives en una comodidad bastante elevada. Sí. Y para mí la clave está en eso, en ser consciente de en qué punto vital estás, las características que tiene ese momento de tu vida y vivir en ese presente y exprimirlo. Porque mucha gente era típico decir, joder, estoy deseando ser mayor para no sé qué, para hacer esto, para hacer lo otro, y muchas veces se te va la mente al futuro y no eres consciente de que lo que estás viviendo ahora no va a volver. Entonces, me encuentro con mucha gente ahora que también está muy de moda, que ven típicas cosas o series de cuando eran pequeños o cosas que hacían cuando eran pequeños y lo miran con una añoranza, pero no con una añoranza de qué feliz fui, sino con una añoranza de ojalá volver a esos tiempos. Porque ahora estoy triste, ¿no? Claro, y para mí la clave está en que no disfrutaste esa etapa al máximo porque estabas pensando en otras etapas de tu vida. O quiero cumplir 18 y salir de fiesta, o quiero tener un trabajo, ganar mi dinero e irme de viaje, que está muy bien también. Pero a mí personalmente me pasa que miro esa época y la recuerdo con un disfrute increíble, porque verdaderamente era consciente de que se iba a acabar y la aproveché al máximo, pero no con una añoranza de ojalá volver a vivir esos días, porque ahora vivo otra etapa de mi vida en la que soy más independiente, trabajas, tienes tu dinero, etcétera. Hay un sinfín de características que son diferentes y pueden ser mejores o peores. Pero ahora también vivo en el presente sabiendo que soy joven, tengo una independencia, no tengo una familia,
que en un futuro igual la tengo, igual no, pero que ya te coartan ciertas libertades en ese futuro que ahora las tengo. Entonces, al igual que en el pasado viví esa etapa en el presente sabiendo que se iba a terminar, ahora también intento vivir desde ese presente en el que digo, pues tengo estas características, estoy en este momento de mi vida, las disfruto, aprovecho, porque se van a acabar en algún momento. O porque me haré mayor y no tendré tanta salud para hacer ciertos deportes, o porque formo una familia y no tendré tanta independencia para irme de viaje cuando me apetezca, etcétera. Entonces yo creo que también, cuando hablo de vivir el presente, me refiero a este tipo de cosas, de sé consciente, eleva tu conciencia, conoce en qué momento vital estás, disfrútalo, aprovéchalo, porque al igual que la etapa de tu pasado pasó, y si eres uno de estos casos en los que lo miras con añoranza de querer volver al pasado, yo creo que en parte significa que no lo disfrutas hasta el máximo. Entonces, todavía estás a tiempo de disfrutar de lo que estás viviendo ahora para exprimirlo. Y a eso me refiero con lo que tú decías del presente. Muy interesante la reflexión que has compartido, Xavi, pero creo que también para esa gente que le da miedo el futuro, porque no solamente el pasado, ¿no? Claro. El pasado quizá lo miras como con esa añoranza, ¿no? Con ese anhelo de querer conseguir algo y lo reflejas en tu futuro de seguro que me va a ir mejor, seguro que si hago esto me va a ir mejor. Entonces también existe un miedo de un futuro que no existe. Sí. También creo que es importante lanzar un mensaje, ¿no? De que el futuro lo cultivas en el presente. Claro. Quien quiere un buen futuro tiene que tener un buen presente, como decía Mario Alonso Puig, ¿no? Buena. Ha sido a tirar cita de un... Me encanta Mario Alonso Puig. De buen tío, ¿eh? Sí, es un muy buen tío. Sabe mucho. Sí. Pero bueno, hemos hablado un poco así por encima, pero lo hemos dejado entrever. Pero bueno, también esa es una de las razones por las que hoy estamos hablando del último episodio, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos hablando del último episodio, Paul? Me alegra que me hagas esa pregunta, Xavi. Creo que mucha gente piensa que algo tiene que acabar pues por un motivo por fuerza mayor, ¿no? Por causa mayor, suele decir, ¿no? De que no queda otra o de que, bueno, el ser humano muchas veces está obligado a cambiar pues porque cuando se ven un momento de desesperación, ¿no? De decir, pues dejo de fumar pues porque me ha detectado cáncer de pulmón o voy a dejar de hacer una cosa porque no tengo otra, ¿no? Pero creo que es interesante, Xavi, también que seamos conscientes, ¿no? De decir en qué punto estamos. Sí, también un poco a dónde queremos ir, pero siempre con la cabeza de decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? Lo estoy haciendo porque... claro, tú tienes muchas veces que tiras, ya dices, bueno, vengo haciendo esto y lo sigo haciendo. Claro, lo sigo haciendo, pero ¿qué me sigue sosteniendo en hacer lo que hago? El hecho de que tengo un podcast, vamos a poner nuestro ejemplo, ¿no? En particular. Lógicamente. Tengo un podcast y ¿cómo es? Que yo voy a ser claro, ¿no? Esta moda de emprender, ¿no? Por ejemplo, es que si lo dejas que te has rendido, ¿no? O has tenido que tirar más, ¿qué lo dejas? Porque no tienes números, porque no os ha dado dinero. No tiene nada que ver con eso. De hecho, siempre lo hemos dicho desde el principio, el propósito siempre ha sido el mismo, lo que hemos comentado al principio. Sí. Intentar calar en las personas y compartir esas vivencias que tanto nos han ayudado a nosotros a crecer como personas, compartirlas desde el, ¿cómo decirlo? Desde el espíritu más puro, generoso. Sí. Sin esperar nada a cambio. Exacto. Que ojo, que yo insisto, creo que para que un podcast funcione y al final también llegas a más personas y tienes mayor audiencia y tal, pero ese nunca ha sido el motivo, el motor por el que íbamos a seguir con el podcast de, pues si llegamos a 1 millón, vamos a seguir. No. Eso no quita que aún no teniendo ese espíritu, siempre hemos tenido el espíritu de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre. Y yo creo siempre. que la motivo de ello, creo que la evolución que hemos tenido ha sido prueba de ello. O sea, exacto. Siempre hemos dicho, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer lo mejor posible. Sin duda. Dentro de nuestras limitaciones, pero dando el 100% de nosotros. Bueno, yo creo que es parte también eso. Sí. En el momento que vemos que ya no estamos dando el 100%, como es el caso ahora, pues es donde nace la decisión. Sí, creo que Xavi, pues ya un punto donde no te voy a decir que se separa, pero bueno, llega un punto donde si estás emprendiendo, ¿no? Y paralelamente trabajando, porque sabrá la gente, ¿no? Que nosotros también tenemos otros trabajos, pues llega un punto ya donde creo que tienes que apostar todo tu dinero, toda tu energía en algo, ¿no? Sí que es verdad que igual si estás en una época
Sí, poner el foco, ¿no? Iba a hacer la referencia esta ¿cómo es? Atrapa un millón, ¿no? Sí, De dónde poner pongo los el dinero, dineros. que pues Tienes es dos que opciones, no puedes repartirlas. Tienes claro, que poner no alguna. eso es. Qué bien queda, ¿no? Tener, bueno, sí, eso sí que a veces funciona, ¿no? El tener un proyecto en paralelo, pero luego si verdaderamente quieres, ya Sí, te pero digo, normalmente cuando tienes un proyecto en paralelo es porque esperas ciertos acontecimientos para pasar de un sitio a otro. exacto, Pero en nuestro caso no era la intención, era mantenerlo exacto. en paralelo o sea, para siempre, por así decir, sin ningún Sí, objetivo de ujú, mover de un lado ujú. a otro. Claro que lo hemos hablado, esto evidentemente fuera de cámaras, hacia dónde va a tirar el podcast. Por supuesto que el podcast se podía haber convertido, ¿no? Ya en un negocio, porque lo puedes convertir en business, pues porque al final, bueno, con el boom de los podcasts también se ve, pero creo que un poco lo mismo. No nos nacía eso, no. No, y para mí, yo personalmente hablo yo como la opinión de Xavi, no la nuestra en conjunto. Yo ya siempre he dicho en cámaras y a ti fuera de cámaras también y a los invitados que venían que para mí no era el objetivo en ningún momento. O sea, para mí el dinero muchas veces tiende a pervertir el propósito de las cosas. Ujú. Y en el momento en el que cuando haces X obtienes dinero, pero si haces Y obtienes ese dinero y más, pues por muy claro que tengas tu visión de qué quieres hacer con el podcast y sabes que traes a ciertos perfiles X que te pueden generar más ingresos, pues igual empiezas a traer más ese tipo de perfil que no Claro. va tan alineado con el propósito que teníamos nosotros. Yo sí que he tenido bastante claro desde el principio yo que no quería pervertir el propósito, que puede ser mutuamente complementario, pero Ujú. también puede ser que sea excluyente. Entonces, eso, yo desde mi opinión de Xavier García tenía muy claro que no quería que eso sucediera. Ujú. Entonces eso también pues dificulta un poco las cosas. No, pero yo tengo una opinión parecida a ti. O sea, quiero decir, al final, hacerlo desde ese punto ya hubiese quitado, creo que el verdadero propósito Sí, de el la visión del altruismo. podcast. Que Sí. creo que en eso coincidimos y Ujú. seguimos coincidiendo. Y creo que la opinión personal es la misma, ¿no? Pero claro, a mí ya personalmente también, Paula Churra, eh, tenía como esa película del emprendimiento, de "Jo, ya tengo un proyecto propio y tal. Y eso a veces, cuando estás pensando en dejarlo, no estás disfrutando tanto, sí te da un poco de vértigo. Decir, ¿por qué lo estoy dejando? Porque no me atrevo a dar un paso. Bueno, Ujú. no me atrevo, pero no es por eso, no es porque a mí siempre me ha gustado arriesgar. Creo que, Sin bueno, duda. contaremos un poco la historia de después de dejar la universidad, Sí. pues cómo hemos. Yo creo que eso, pocos jóvenes, pocos chavales harían eso, ¿no? Sí, ¿Sabes? sin duda. Cuéntanos la historia. Pues fue curiosa porque eso. Nosotros llevamos 5 temporadas, las 2 primeras, Ujú. las grabamos en la universidad porque nos cedió el estudio de radio, etcétera, y pues básicamente no tuvimos que hacer ninguna inversión, por así decir, No, más en el allá podcast, de. más allá de pues, compramos unos trípodes para el móvil. Yo creo que ya está, ¿no? Y al principio no, era el tupper y el libro de dirección financiera, luego compramos unos trípodes Es verdad. y ya está, grabamos con los micrófonos del estudio. Y eso fue los 2 años, eso, empezamos en segundo el, el podcast, terminamos segundo, más o menos tercero, y en cuarto con el Erasmus pues hicimos Ujú. 50-50. Y cuando terminamos, pues la universidad nos dijo que no podíamos seguir grabando ahí, como, bueno, pues es lógico o no lógico, eso ya no vamos a entrar en opiniones. Y nos tuvimos que buscar la vida. Y ahí fue cuando dijimos, ¿queremos seguir con el proyecto o no? Y tuvimos claro que sí. Eh, y lo que dijimos es, vale, vamos a intentar buscar un sitio donde poder grabar. Y teníamos claro que íbamos a tener que empezar a hacer un desembolso para poder mantener el podcast, que hasta ese momento no nos había costado más que tiempo, nada dinerario. Y en ese momento empezamos a buscar, vimos la dificultad que existía en el tema de alquileres y sobre todo alquileres que los chavales recién graduados pudieran permitirse. Claro. Al final, pues, yo en aquella época estaba cobrando muy poco, acababa de empezar a trabajar. Paul también lo mismo, eran nuestros primeros trabajos y también pues queríamos empezar a ahorrar un poco para el futuro. Entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta de que era muy complicado. Y para mí lo que tú mencionas, Paul, el acto más valiente que hemos hecho, yo creo, y del cual me siento muy orgulloso, es que viendo la dificultad que había en encontrar un espacio
y que con el tiempo esa motivación o ese fuego interno podía apagarse, lo que decidimos fue hacer una inversión increíble en todo el material que en aquel momento no es todo el que tenemos aquí, pero era Bueno, el más el costoso. básico, ¿no? También. Pero el más costoso, que fueron los micrófonos, la mesa con la que grabamos, los cables de los micrófonos, las cámaras, para pasar de móvil a cámara. Y toda esa inversión pues la hicimos sin saber si vamos a poder grabar en algún sitio físico. Siempre decimos la expresión, quemamos los barcos. La típica expresión de decir, oye, voy con todo Sin mirar atrás. y no me dejo una opción de regreso para tener que ir hacia adelante sí o sí, tener que conseguir una solución. Esto fue más o menos en mayo, junio y fue difícil. Y de hecho no conseguimos alojamiento, el sitio donde grabar hasta diciembre. Y yo estoy seguro, al 99%, que si no hubiéramos hecho la compra que hicimos en mayo, en ese momento, el podcast habría acabado en aquella fecha. Yo creo que no habríamos aguantado hasta diciembre buscando alojamiento con el ímpetu y las ganas que necesitábamos. Sí, porque sí que se plantearon otras cosas, ¿no? De grabar en tal sitio. Seguía ese fuego interno. Sí. Pero claro. Pero había sido gracias a la inversión que habíamos hecho y que ya no había vuelta atrás. Claro, a ese fuego le tienes que dar un poco de alimento porque ¿no? Si vas tirando jarras de agua, se va a acabar apagando. Se va a acabar apagando, ¿no? Esto ocurre, creo que... Y también creo que es un mensaje muy bonito, Xavi, para las personas que están emprendiendo o piensan en emprender. De que está muy bien esa motivación, esas ganas, porque somos jóvenes, tenemos energía, queremos hacer cosas, pero hay algo que algo externo que todavía sí que te tiene que dar como un feedback. Yo no compro tanto el discurso de que yo puedo hacerlo solo y todo sí, todo el mundo en contra. Bueno, vale, yo creo que eso para la película está muy bien, pero... Somos seres humanos, tenemos altibajos. Claro, sí. E insisto, creo que pasamos un arco pues, muy difícil, ¿no? de pasar, pero lo hicimos. Es decir, quizás si hubiese sido más complicado, pues también podríamos haberlo hecho. Lo contamos como si fuese algo terrible, bueno, tampoco tanto, pero bueno, que quiero decir, las cosas se pueden dificultar más o menos, pero lo importante creo que también es que bueno, encontramos en diciembre el sitio y eso sí que nos dio ya un poco de aire para poder seguir con el proyecto. Si no yo creo que no hubiese sido sostenible. Sí. Antes de contar esta historia, estabas mencionando el tema de el emprendimiento, dejar el proyecto, que te da un poco de vértigo. Me gustaría que ahondaras un poco más en eso. Bueno, ¿Qué se pasaba por tu cabeza en esos momentos que mencionabas un poco de dudas? De decir, me estoy empezando a plantear la opción de dejarlo, pero me da vértigo. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Muy buena pregunta, Xavi. Bueno, siempre que tienes esas dudas, claro, en la parte inconsciente sí que es verdad que hay algo que chirría, ¿no? Hay una... me sale misunderstood, ¿no? Sí, un desentendimiento entre la parte consciente y la parte inconsciente. Sí. Por la parte consciente sigues con el proyecto, estás emprendiendo, estás haciendo las cosas bien, estás con tu amigo y están saliendo las cosas bien. Pero hay una parte... Lo que decíamos antes, por inercia. Sigues haciéndolo porque es lo que has venido haciendo y lo tienes que hacer. Eso es. La propia inercia te lleva. Eso es, y es parte del camino. Eso va en contra también de lo que decimos aquí, por eso. Claro, pero... Es decir, no hay que ir tanto por la inercia, sino... La decisión que tomas, elevarla, ser consciente, que no sea esa parte inconsciente que mencionas la que tome la decisión, sino tú desde el conocimiento, el decir, hago esto por esto. Claro, la pregunta es, si en ese momento a Paula Churra le hago la pregunta de por qué estás haciendo esto, ¿hubiera sabido contestar? ¿Por qué lo está haciendo? Hace unos meses no. De manera clara no. Porque a lo que iba es que en la película del emprendimiento, cuando te hablan de las dificultades, o bueno, en ese momento que lo quieres dejar y tal, es cuando más tienes que seguir intentándolo, ¿no? Y yo intentaba comprar esa película, de decir, joder, si no tengo ganas, realmente es porque bueno, será esta fase, ¿no? del emprendimiento que hay que seguir luchando, será porque por números, será por dinero. No encontraba una razón que me permitiese entender no porque estuviese desmotivado, porque tampoco estaba constantemente desmotivado. Yo creo Pero que hay una línea entre la desmotivación y que
y que hayas perdido el propósito. Claro, eso es, desvincularte. Una cosa es estar desmotivado, pero el propósito sigue ahí, aparece y te da la disciplina para seguir. Uh-huh. Pero otra cosa es estar en medio del océano y remar sin dirección, ¿no? Exacto. Tú sigues remando y sigues, pero ¿hacia dónde, no? Sí. Entonces yo creo que, no sé si te he contestado ahí a la pregunta, Xavi. Un poquito más o menos. Más o menos. ¿Quieres que intente mejorarlo? Quizá lo estoy haciendo consciente ahora. Pero me gusta el hecho de que hayas dicho que te da vértigo. Pero ¿por qué te da vértigo? ¿Qué es lo que te da vértigo de dejar el proyecto? Fallarme a mí mismo. O sea, ¿consideras que te estabas fallando en caso de que lo dejaras? Sí. Porque yo siempre... tú y yo siempre hemos hablado, tenemos algo especial dentro. Todos tenemos algo especial. Pero un fuego dentro que te hace creer que eres diferente. Uh-huh. ¿Y consideras que si dejas el podcast no eres diferente? Bueno, eso es lo que me daba miedo. De decir, joder, es que si lo dejo soy igual que los demás. Me he rendido. Voy a seguir en un trabajo convencional. Ese era mi pensamiento. De decir, no estoy haciendo algo fuera de lo que todo el mundo hace. Yeah. Si dejo el proyecto. Siempre tenía el podcast como... Quizá, bueno, pues era una manera de reflejar y de decir, mira, estoy haciendo algo diferente. Pues lo que no estabas sé si tanto buscando por mí. era parte de aprobación externa. Puede ser, sí, puede ser. Porque puedes hacer cosas diferentes que no sean tan llamativas y que verdaderamente hagan ser diferente. Sí. Pero para los demás parecerás alguien convencional. Igual eso es lo que te daba miedo. En el mundo profesional, sí, porque en el mundo, en la otra parte no tenía ninguna, no sé, no tampoco me considero... Pero sí, tenía como quizá una, no sé si necesidad, pero... Sí, una necesidad de mostrar a la gente que haces algo diferente y que por eso eres diferente. Sí. O a mí mismo, quizá, de decir, joder, pero si tú sirves para emprender, sirves para esto. Yeah. Bueno. Pero porque siempre he intentado, o bueno, por mi experiencia laboral, pues bueno, intentar, porque ya hemos hablado alguna vez, ¿no? El trabajo de quedarte en oficina, 8 horas, 9 horas, pues es algo que todavía, pues bueno, me cuesta, ¿no? Sí. Yo creo que en parte también ha hecho mucho daño el discurso que mencionabas del emprendimiento. Exacto. Que está muy bien, pero vuelvo a hacer el hincapié en lo mismo. Conócete, investiga, pregúntate cosas y haz consciente qué tipo de persona eres. Claro. Porque igual el emprendimiento no está hecho para ti. No digo que sea tu caso ni el nuestro, pero digo el discurso este generalista que se da que tienes que emprender. Ya. Claro, sí. Que una persona que es tímida, una persona... Bueno, que yo creo que la timidez se vence, pero igual que prefiere una vida más tranquila, sin incertidumbre, igual encuentra la felicidad ahí. Sin duda. Lo que he aprendido durante estos 5 años es a no juzgar la felicidad de las personas. Y es algo que hacemos mucho. Que, ¿cómo vas a hacer eso si con eso no vas a ser feliz? Tal. Cada persona le da el significado de felicidad a lo que ellos estiman oportuno. No hay una verdad absoluta que tú puedas decirles a los demás, haz esto para ser feliz. No, cada uno tiene... Por eso también el discurso que constantemente estamos repitiendo. Conócete para conocer qué es verdaderamente lo que te hace feliz a ti y una vez lo sepas, ir a por ello. Que no tenga que venir alguien de fuera a decirte qué es lo que te hace feliz, sino que te venga la gente fuera a decirte, conócete para saber qué es lo que te hace feliz y descúbrelo tú. Es la típica parábola de dar un pescado o una caña a alguien para pescar. Te doy el pescado y mira, come este pescado que vas a ser feliz con este pescado. Pues igual no, igual me hace feliz a mí y a ti no. Sin embargo, si te doy la caña, vete y busca el pescado, péscalo tú y descubre cuál es el pescado que a ti te hace feliz. Claro, porque hay diferentes pescados en el río y puedes pescar otro tipo, ¿no? Claro, que es que al final no hay una verdad absoluta que se aplica a todas las personas, pero en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la única manera de descubrirlo es haciéndote tú las preguntas y conociéndote a ti mismo. Entonces, eso igual tu personalidad se encaja mejor o de una manera distinta en algo. Que eso no quita que intentes emprender si ves que puede encajarte o no. Pero tomar lo que alguien te dice como una verdad absoluta e ir sin mirar a otro lado, siguiendo ese camino sin ni siquiera haberte parado a pensar si encaja con tu persona, ese es el error, yo creo. Y creo que ahí has dado con la clave, Xavi, las preguntas. Sí. Hacerte las preguntas y hacerte buenas preguntas, ¿no? Y creo que también es algo que mencionamos con Carlos Blanco, el episodio anterior. La importancia, creo que, de las preguntas. Y a veces, cada uno no tenemos quizá esa capacidad o... No te voy a decir capacidad tenemos ahí es todos. donde entra la importancia del entorno. Claro. Que en nuestro caso muchas veces las preguntas no nos las hemos hecho nosotros, sino que me las has hecho tú a mí o yo a ti. Eso es. Porque yo no era capaz de hacerlo consciente.
Pero eso también creo que ayuda que otra persona te haga una pregunta porque tú estás en una conciencia superior, ¿no? Una conciencia... Es decir, Muchas veces estás como en bloqueo. Y hay eso una es. pregunta que desbloquea esa parte Pum. inconsciente y la eleva a la parte consciente de la mente. Y sin saber que el que lo pregunta o sea, te lo dice como para darte la solución, ¿no? Realmente Claro. a veces son preguntas Sí, que parecen inofensivas eso es, o... pero que desbloquean, hacen un clic Sí. en tu cabeza y de repente obtienes esa respuesta que estabas intentando evitar a veces. O bueno, o empiezas, te chirría la pregunta ya Sí. y dices, pero ¿por qué me pregunta esto? ¿No? A mí muchas veces me ha pasado eso, pero ¿por qué preguntas esto? Le das vueltas y dices, pues mira, y quizá tenga algo de sentido, vamos a... Pero no es tanto el tipo de preguntas porque a mí la gente me sigue mirando raro. ¿En qué sentido? Bueno, mirando raro. A la gente le sorprende que hagas cierto tipo de preguntas. Ya, entiendo. Lo entiendo porque... no te voy a decir que no estás en la misma onda, no me gusta hablar así. Sí, en el mismo punto vital. Eso es, pero tú tampoco estás dispuesto a mejorarte a ti mismo. No estás dispuesto a cambiar tu paradigma. Sí. Esto lo leí en... Bueno, lo decía Mario también, cuando tuvimos el episodio con él, que cuando él trabajaba de coach había puntos en los que las personas con las que trabaja decían, vamos a llegar hasta aquí, porque responder a este tipo de preguntas ya igual significa romper con mi familia, en mi trabajo, lo que sea tal, y estoy bien así y tal. Claro. Luego ahí también está la intención de cada persona de querer ir hasta la profundidad y querer cambiar cosas en su vida, que también es lícito. No querer cambiar nada y seguir así. Sí, pero luego no te quejes, ¿no? Lo que hablábamos siempre. Sí. Esto es otro tema que vamos a abrir. Antes te quería comentar esto, Xavi, muy interesante, que a mí me ha hecho un poco pensar, ¿no? Muchas personas que para intentar cambiar su vida hablan de cambiar de actitud y de conducta, ¿no? Vale. Dos cosas que creo que la gente piensa que es determinante para cambiar su vida. Pero la gente se olvida del paradigma, de cambiar de paradigma, de cambiar de punto de mira, de desarrollar la parte de empatía para que tú, una vez cambies de paradigma, sí puedas ajustar tu actitud y tu lo diré, actitud y... ¿Comportamiento has dicho? No. Conducta. Conducta, eso. Porque joder, a veces decimos, no, será cosa de actitud, más positivo, más negativo, más... Joder, pero si sigues en el mismo escenario, que cambies de conducta o de actitud, al final vas a... Hablábamos un poco de remar en la misma dirección, ¿no? Puedes cambiar de remo, puedes meterle un motor a tu barco, pillarte un yate, pero estás yendo a la misma dirección. O sea, tú estás intentando cambiar tu vida, pero vas a ir más rápido o más lento al mismo punto. Sí. Y tú lo que quieres es cambiar de destino. Entonces, creo que muchas veces nos atascamos en el, venga, en actitud o en hay que hacer esto, tal, pero no nos hemos dejado cambiar de paradigma. La palabra que me encanta es paradigma. Sí. La capacidad que tienes de, pues te entiendo, es verdad. Bueno, tienes razón. Joder. Oye, comete un error, es verdad. O, ¿por qué piensa así? Bueno, ha tenido un mal día, lo que sea. O bueno, quizás esté yo equivocado. Ese es el punto que te permite cambiar de dirección y decir, joder, ¿verdad? Y ahí cambias de actitud, ahí cambias de conducta y dices, joder. Ya, entiendo lo que dices. Creo que eso puede ser, no te voy a decir claves del éxito, pero en mi opinión, a mí lo que me ha podido, que creo que hablábamos mucho, ¿no? De vivir en paz. A mí es lo que creo que me ha hecho cada vez estar más tranquilo conmigo mismo. Que creo que es un poco el propósito que todo el mundo tiene que encontrar, ¿no? La paz. Sí. Porque imagínate darte golpes constantemente contra una pared, contra la misma pared o diferentes paredes, ya da igual. Sí. Pero te estás dando golpes y no entiendes por qué. Bueno, creo que... Sí, lo que comentamos, que a veces hay que tomar decisiones pues como esta de dejar de darte golpes y decir, sí, ya está. Cambio de paradigma. No es el camino. Llega un punto, que lo comentábamos también con Aritz, ¿te acuerdas? El tema de hasta cuándo tienes que seguir y tal. Sí. Y dices, nunca... No sabes la señal. Pues mira, a veces aparece. Y la cosa es saber detectarla. A veces es complicado, es una línea muy delgada. Es lo que le mencionaba a él también de, hostia, sigues, paras, ¿cómo sabes que tienes que seguir? ¿Cómo sabes que tienes que parar? Y en mi caso, por ejemplo,
que va un poco ligado también a lo que tú mencionabas del vértigo, de cuando lo vas a dejar me da vértigo tal. Para mí hubo un punto de inflexión en el que tomé la decisión definitiva de decir, pum, esto hasta aquí. Y fue cuando me di cuenta de que hacer un podcast no definía mi identidad. Y es algo muy importante. Quizá, perdona, estoy viendo similitudes, Xavi, entre tú y yo. Yo quizá veía la parte de podcast como un proyecto de emprendimiento, pero tú lo veías como podcast, ¿no? Como parte de comunicación, quizá. Sí, me di cuenta de que lo estaba haciendo por inercia. Y es algo que es en contra de lo que predicamos aquí. Entonces estaba siendo hipócrita. Primer punto, que ya es algo que me chirría porque es una característica humana que detesto bastante. No Bueno, me gusta. Pero hipócrita, sin ser consciente. Sin ser consciente, pero en parte. Vale, un poco de hipócrita estás siendo porque estás actuando de manera contraria a lo que estás promulgando. Procrastinando, quizá, más que. No, procrastinando no, estás siendo hipócrita porque estás diciendo una cosa y haciendo otra. La hipocresía se basa en la correlación entre lo que dices y lo que haces. Bueno, te lo medio compro. Sí, no digo que sea una hipocresía elevada, Claro. pero inconscientemente parte sí. Sí, te entiendo. Y ahí empieza a chirriar. Empiezas a ver las cosas. Cuando yo, por ejemplo, que encima edito los vídeos, los veo muchas veces. Y en mi caso, porque me conozco mucho mejor que a ti, lógicamente uno a sí mismo se conoce mucho mejor, ves cosas que dices, no veo ese fuego, no veo esa pasión, que lo haces bien, pero no lo estás sintiendo lo que estás haciendo, por así decir. Y entra esa parte de inercia. Y volviendo a lo que decía al principio, en el momento en el que ahí empiezas a pensar y empiezas a plantearte lo que tú decías. Tengo que seguir, es una etapa del emprendimiento. No sé si es que tengo que empujar o ha llegado el momento. Aquí entra también lo que te dije, que para mí hay dos tipos de personas o de situaciones a la hora de tomar decisiones. Una, que siento que no fue mi caso, que es cuando no quieres hacerte ciertas preguntas porque las respuestas se te van a incomodar. Entonces intentas evitarlas y en el inconsciente sabes que hay algo en tu ámbito subconsciente, pero no sabes el qué, y algo te chirría. Pero en el fondo te evitas preguntas, porque hacerte esas preguntas te va a incomodar. Y en el momento que te las haces y aflora esa parte inconsciente a la consciente, te das cuenta de que ya sabías la respuesta, pero no querías afrontarla. Esa es una parte. Y la otra parte, que es la que sentía yo que me pasaba, que es que verdaderamente me hacía las preguntas, pero no llegaba a una conclusión que decantara la balanza. Entonces, por esa parte también no le dije nada a nadie, porque sentía que cualquier persona con su opinión, de manera totalmente con buena intención, sin ninguna mala intención, que esa opinión me podía condicionar mucho a la hora de tomar mi decisión, porque es que era incapaz de decantar la balanza hacia un lado, hacia seguir o hacia parar, hacia continuar o hacia dejar de hacerlo. Entonces, ahí es cuando entró el punto que menciono, y es que dentro de esa balanza que tenía yo dentro de mi cabeza y que no la había planteado a nadie porque quería ser yo, con mi reflexión y mi introspección, quien llegara a la conclusión, empecé a analizar mis acciones del pasado y me di cuenta de que de manera inconsciente, sin saberlo, cuando tuve 18 años había tomado la misma decisión. Y es que cuando publiqué mi primer libro de poesía, que lo publiqué cuando tenía 18 años, en cuanto lo publiqué yo dije no voy a volver a escribir. De manera, con una editorial, etcétera, yo en mi tiempo libre sí escribo, etcétera. Pero y la gente, guau, tal, ya te decía un libro, ¿cuándo vas a publicar el siguiente? No sé qué. Como ya iban a futuro mirando tal, y yo decía siempre, no, he publicado pero no voy a volver a publicar más. Pero ¿cómo vas a hacer eso, tal, no sé qué? Si, joder, con 18 años, un libro publicado, es algo increíble, no sé qué. Ya te etiquetaban, escritor, poeta, tal, no sé qué. Y bueno, tú eso también lo viviste porque ya nos conocíamos cuando publiqué, que fue en primera carrera. De acuerdo. Pero tenía claro que no lo iba a volver a hacer, pues porque para mí escribir y sobre todo poesía tiene que ser algo que te nace. Y cuando trabajas con plazos, con presiones, con no sé qué, tenía miedo de que algo que para mí me servía de manera psicológica y que me sirve para ayudarme a liberarme, etcétera, se convirtiera en algo que detestara. Porque al final es como todo, cuando tienes un hobby y empiezas a hacer cosas por obligación, esa pasión, esa cosa que te transmite desaparece y empiezas a sentir asco o no te gusta. Entonces, como para mí es algo tan importante en mi vida el tema de la escritura,
veía el peligro de que se convirtiera en algo negativo en mi vida. Entonces, en cuanto lo publiqué, dije, ya está, no voy a hacerlo. En un futuro igual, quién sabe si cambia la... Sí, pero... Nunca te cierres puertas, pero a medio plazo sabía que no lo iba a hacer. Y de hecho han pasado 8 años, no 7 años, y no lo he hecho. Y la opinión sigue siendo la misma. A lo que voy es, cuando me di cuenta de este análisis de que en el pasado yo ya había tomado esa decisión, sin ser consciente, la decisión que había tomado en el fondo, ¿cuál era? A mí no me define haber escrito un libro. Yo no soy escritor o poeta, yo soy Xavier García Pastoriza. Que hago cosas, escribo, hago cosas. Pero esas cosas no me definen quién soy. Lo que me define quién soy es mi propia identidad que he trabajado y que conscientemente he pulido. Pero claro, con 18 años todavía no habíamos pasado este proceso que también siempre digo, soy quien soy gracias al podcast, por este crecimiento que hemos sufrido. Claro. Pero claro, en ese momento pero todavía... que tú le has hecho la poesía, ¿eh? Claro, pero en ese momento no era consciente. Sí que había cosas que siempre hemos dicho. Yo creo que también la persona que hemos trabajado estaba como dormida dentro de nosotros. Estaba ahí. No ha sido algo que hemos construido de cero, sino que había pequeños ramalazos si analizamos nuestro pasado, que hemos hecho mucho, que ya dejaban entrever cosas. Que decías, aquí puede haber algo diferente. Pero ha sido gracias a esto con lo que ha explotado y ha despertado. Pero eso, volviendo al tema, yo con 18 años ya tomé esa decisión. Lo que pasa es que nunca me había parado a pensar por qué lo había hecho, más allá de decir no me gusta y tal. Pero lo que redundaba dentro de ese no me gusta y por eso no lo hago es el decir, la presión externa de has hecho algo y ese algo que has hecho define quién eres, no me condicionaba la decisión que fuera a tomar. Y en ese momento es cuando hice clic. Y dije, coño, si yo esto ya lo he hecho en mi pasado. Solo que no lo había analizado de esa manera. Y en ese momento dije, pues al igual que cuando tenía 18 años dije, no voy a escribir porque ahora no va alineado con quién soy. Pues dije, el hacer un podcast no me define quién soy. Yo no soy Xavier que hace un podcast. Soy más cosas que eso. Por lo tanto, tengo que buscar ese fuego en otro camino. Es un poco comparativa con lo que tú decías del vértigo. Muy hilado, creo, ¿no? Sí. Quiero decir, creo que el ser humano siempre en esa búsqueda de pertenecer a algo, Sí. porque si no, no somos nada, no somos nadie. Pero creo que se había dado con la clave, ¿no? Ese trabajo de introspección. Yo tengo una pregunta para ti, Xavi. Y te voy a ir un poco a picar, porque la gente ya sabe. Quiero que lo cojas con pinzas, ¿eh? Sabes que no me gusta... que a veces lo que yo quiero transmitir quizá al receptor no llega a mensaje con tanta... Pero voy a ser directo para ver si da en la pain zone, ¿no? Sí, la zona de dolor. Sí. ¿Tan débil te veías como para que una opinión que no fuese la tuya te hiciese decantar por Sí, una sin decisión? duda. Pero porque es que era como si haces una Curioso, tabla de pros y contras, era como un empate técnico, pero Empate técnico, a lo bestia. O sea, sí, no estaba sin... No Curioso. era capaz de ver lo que te decía, la delgada línea entre empujar De verdad. o dejar. Y decía, es que era incapaz de decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces yo sabía que inconscientemente, aunque no fuera conscientemente, el cerebro es el órgano más vago que tenemos. Y es así, Sí. es por cojones. O sea, Le dices que no haga algo y el lo cerebro... De hecho hay una frase que me flipa, que siempre la repito y es que va un poco ligado con esto, no es exactamente lo que quiero decir, pero se va a entender. Que es, el cerebro nunca busca intentar encontrar la verdad, sino buscar las opiniones que refuerzan sus propias conclusiones, por así decir. Correcto. Entonces, yo sabía que si estoy en un empate técnico, esto ha sido una reflexión de meses, no ha sido de una semana o dos, lógicamente. Que de hecho yo creo que es la cosa que más me he tenido que reflexionar para tomar la decisión. Entonces yo sabía que el cerebro, inconscientemente, aunque no fuera de manera consciente, si yo tengo un empate técnico y, por ejemplo, hablo con un amigo, le digo, joder, estoy en dudas, no sé si dejar el podcast o no, y me dice, joder, ¿cómo lo vas a dejar? Si es la hostia, tal, no sé qué, a mí me encanta escucharlo, no sé qué, desde su perspectiva egoísta, pero totalmente lícita, de decir, joder, a mí me parece algo guay que hacéis, ¿cómo lo vas a dejar? Y digo, vale, tal, y sigo pensando. Igual pasa un mes y sigo sin tomar una decisión. Inconscientemente el cerebro que va a decir, voy a seguir trabajando en esta reflexión constante que lo único que hace es gastar energía,
o voy a intentar llegar a una conclusión con esto que me ha dicho esta persona de... Más fácil, ¿no? ¿Por qué lo vas a dejar si está muy bien? Y vas a decir, pues sigo. Mm. Inconscientemente, porque el Sí. cerebro te va a buscar Sí. esa solución fácil. El cerebro no quiere que estés pensando, no quiere que gastes energía en eso. Tiene que ser algo tú conscientemente que te fuerces y te dediques a ello. Ujú. Pero si verdaderamente te cuesta tanto decidirte y consigues inputs que te ayudan a tomar esa decisión, tu cerebro inconscientemente te va a empezar a dar señales que es el sesgo de confirmación que todos conocemos, que al final empiezas a leer noticias o a ver cosas y de repente te quedas o te entran mucho mejor las que ya te confirman lo que ya piensas, por así decir. Entonces, si tú empatas y de repente alguien de fuera te dice, sigue, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, Sí. que al final acabas tomando esa decisión, pero de manera inconsciente. Ujú. Entonces, a tu pregunta, sinceramente, sin duda. O sea, no sabía. Y agradezco no haberlo exteriorizado, porque gracias a eso he tomado la decisión yo mismo Ujú. y también me hace estar más en paz, Ujú. más feliz, por así decir. Por ejemplo, cuando lo hablamos la primera vez que me decías, ¿no sientes pena? Digo, no, tío, siento orgullo por lo que hemos hecho y porque Bueno, sé claro, que no, la el orgullo no, decisión pero- ha sido meditada, ha sido analizada con detenimiento y que van a pasar los años, voy a mirar atrás y con el tiempo que le he dedicado voy a saber perfectamente por qué tomé la decisión y no va a haber arrepentimiento, por así decir. El arrepentimiento surge cuando no tomas las decisiones de manera correcta o cuando las tomas de manera apresurada, sin haber analizado bien todas las opciones que pueden surgir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, por lo menos, estoy en paz. Ujú. Así que sí, me sentía débil, por así decir. Sí que Bueno, lo dices rollo Eso lo es, de no la quería zona que de dolor sonase, tal, sí. pero sí. Pero no lo veo como algo negativo. No, en Lo absoluto. veo, en lo veo absoluto. como, o sea, es lo que es Ujú. así. No me sentía en ese momento, luego sí, pero porque le dediqué el tiempo necesario. Pero cuando empiezas a reflexionar las cosas, es que hay muchas veces que también la velocidad en la que vivimos creemos que tenemos que tomar las decisiones de un día para otro. Y hay muchas veces que el trabajo no es tanto trabajar, sino sentarte y pensar. Y estar tiempo pensando. Y parece que estás procrastinando, que no estás haciendo No. las cosas, pero estás Ujú. tomándote el tiempo necesario, pero que la sociedad muchas veces te dice que es perder el tiempo. Que sentarte y pensar. Pero eso lo puedes extrapolar a cualquier ámbito, en el trabajo también, que tienes que Claro. tener las cosas para mañana ya. Sí, pero es que igual si lo hago con prisa lo hago mal. Siéntate y piensa antes de hacer. Ujú. Piensa. Es algo que estamos perdiendo, pensar, no pensamos. Está muy bien hacer, pero hacer sin pensar es un error absolutamente garrafal. De hecho, siguiendo un poco con la metáfora que decías de la barca y el destino, hay una metáfora que suele decir mucho, es de mi empresa que me encanta, que es, si vas en la dirección incorrecta, si quieres ir a Madrid y estás yendo en dirección a Burdeos, cuanto más rápido vayas es peor. Ujú. Entonces, hacer, ir muy rápido haciendo. Pero si vas en la dirección incorrecta, cuanto más rápido vayas, más te estás alejando de tu objetivo. Exacto. Por eso es importante pensar, y antes de hacer, pensar y analizar. Ujú. No sé si te he respondido. Me has respondido, Te he respondido. a la pregunta, Xavi, y qué buena reflexión, ¿no? Qué buena. De hecho, algo que me gusta también, que creo que me parece muy interesante, ¿no? Y he ido captando, ¿no? De lo que me has dicho. ¿Qué opinarán los demás, ¿no? O lo que me dicen los demás. Cuando emprendes, cuando intentas, no vamos a utilizar la palabra emprendimiento, pero quizá cuando intentas hacer algo propio, bueno, no sé, voy a utilizar la palabra destacar sin querer, sí, desmeritar lo que hacen los demás si no haces eso, ¿no? Pero bueno, destacar, sí, en algo que quieras hacer, ¿no? Joder, ¿qué opinarán los demás, no? Y esto que me decías, Xavi, joder, me va a condicionar lo que me digan. Realmente sí, porque al final en esa interacción con esa persona o con ese grupo que te diga, Está muy no, bonito sigue. decir que no, pero el que diga que no miente. Claro, O sea, claro, sí. te va a condicionar de alguna manera. De alguna manera. Pero Que tú puedes, cuando tienes las cosas claras, puedes evitar esa condición. Porque dices, sí, me dicen esto, pero yo sé que... Sí. Pero ahí ya tienes la decisión tomada y sabes las cosas. El problema es cuando todavía estás en ese proceso de... Por eso me ha gustado mucho y has gesticulado, ¿no? Pensar, ¿no?
Sí. Pero piénsalo también cuando esa persona o ese grupo te habla de dejar o no dejar el podcast o de que hagas o dejes de hacer, porque al final, si haces algo distinto, te expones y exponerte significa que Claro. vayas a recibir la opinión, ¿no? De los demás. La cosa es que yo quiero recibir esa opinión cuando yo ya tengo una opinión construida. Exacto. Esa es la exacto. cosa. Y aunque la tengas, que puede tambalear por lo que sea, porque tienes un mal día, lo que sea, y esa opinión a veces es un poco más débil, creo que puede ser interesante el analizar esa persona, te da esa opinión en ese momento, concretamente, pero luego esa persona se va a su casa y no está diciendo, es que ojalá Xavi deje el podcast. ¿Qué va? Ojalá Xavita. O sea, o para las personas que le den miedo a hacer algo, ¿no? O la opinión de los demás del físico, ¿no? Te dicen algo, ¿no? Por la calle. Que sinvergüenza lo haría, pero bueno, hay gente que Sí, lo sí, hace, que ¿no? lo hace. Hay gente que lo hace. Esa persona que te ha dicho eso, luego no se va a casa y dice, es que, joder, he visto No se a Alberto regodea. y qué feo, tío. Es que... Y aunque lo hiciese, ¿eh? El problema lo tiene la otra persona. Quiero decir, tienes que estar de la olla. Entonces, creo que es un poco interesante, ¿no, Xavi? De decir, cómo la opinión de esta persona que ha gastado 10 segundos de su vida, va a condicionar a una decisión que me puede a mí pues cambiar la vida. O sea, que un poco, ¿no? Un poco dejar ese pozo, ¿no, Xavi? De pensar, pues piénsalo así. ¿Te da miedo lo que opinan los demás? Pues piénsalo así, ¿no? ¿Qué tan insignificante eres en la vida de los demás? Es que es así. Muchas veces tenemos también De un manera síndrome práctica, de ¿no? grandeza desmesurado. Que Tremendo. la Y gente más le das igual. Sí, pero en ese efecto de tienes un podcast, tienes algo... Le puedes importar parece... 10 segundos. Esos 10 segundos que ha gastado en dar su opinión. Sí, eso es. Pero luego eso ya es. está. O cuántas, Xavi, vamos a decir, ¿no? Pero cuántas personas nos han dicho de... Bueno, a mí casi, no decir a diario, ¿no? Pero hubo un punto donde tenéis que... Siempre desde un punto de vista de tenéis que, ¿no? Sí. Nadie nos ha preguntado, bueno, sí, alguno habrá, ¿no? Pero siempre desde el tener que hacer algo, dejar de hacer algo, porque, para. Y eso creo que para... Acabas de hacer consciente algo y es que qué bien que va. O sea, no me había dado cuenta de que ahora que no vamos a hacer el podcast me va a ahorrar esos comentarios, tío. No me había dado cuenta de qué gustazo va a ser. Ya está. Sí. O sea, yo digo los destructivos, por así decir, los constructivos siempre han sido bienvenidos, ¿eh? No, y a veces esos constructivos... es que... pues bueno, sí, sé que la gente lo hace pues, desde la inocencia, desde la ignorancia, de decir, yo quiero verte mejor y pienso que... Ya, pero bueno, no, eso a veces... Sí, pero eso también la lo que manera que tienes de decíamos. decirlo. Al final el propósito lo conocemos nosotros. Claro. Y conocemos verdaderamente lo que va alineado con lo que queremos hacer. Uh-huh. Que al final esas opiniones externas son bienvenidas, pero luego tienes que hacer un filtro de esta persona lo haría, pero porque su propósito sería otro con el podcast. Igual ganar dinero o lo que sea. Entonces, claro, lógicamente pues, las decisiones varían. Sí. Yo voy a escuchar la opinión de una persona que quizá, oye, pues es que primero, ¿no? No, escucho todas las opiniones y luego filtro. Sí, no, escuchar, claro. Dices, claro, pues va con el podcast o no va con el podcast. Está muy bien, pero igual esa opinión le va bien a un podcast diferente al nuestro. Claro. No Eso no es. el que nosotros queremos hacer. Porque parece que ahora todos los podcasts, ¿no? Tienen que ir en la misma línea. Y esto me hace gracia, Xavi, si quieres abrimos otro tema, ¿no? No sé por qué me sale ahora anuncios en Instagram, ¿no? De entrenadores personales, ¿no? Sí. Estás ganando 2.000 euros al mes, podrías ganar 10.000. Sí, bueno, a ver, es que ahora los anuncios de entrenadores personales no son de entrenadores personales, sino de escalar entrenadores personales. Son coaches de entrenadores personales para que puedan ser mejores entrenadores personales. Bueno, mejores no. Sí, que ganen más, facturen más. Sí, es que literalmente lo que te venden ahí es que vendes tu servicio a 40 euros, véndelo a 120. Claro. Y ya está. Y dices, vale, pues ya está. Por huevos gano más. El cliente de 40 euros. No, me parece un precio muy caro. El cliente de 700 euros. Nada, pásame el link ya que te quiero pagar. Era un poco como... No sé, veo como estás prostituyendo, ¿no? ¿Por qué quieres ser entrenador personal? Que ganar más está bien, está claro, ¿no? Pero sí. ¿desde qué punto, no? O sea... Qué pereza me dan esa gente. Los coaches de los coaches, ¿no? Sí. Pues que hay mucho, en general, hay mucho vendehumo en internet hoy en día. Sí. Entonces... O no será humo, ¿eh? Será verdad, esas cosas funcionarán. No digo que esto sea tal. el caso, pero hay mucho vendehumo en internet.
Bueno, yo ya me lo tomo a risa, Yo tengo suerte de que esos anuncios a mí no me salen tanto. Pues a mí pues no sé, algo Me salen entradas personales, pero que te quieren vender su servicio. Pero entradas personales para escalar entradas servicio. personales. O sea, una entrada personal que te dice tal, Hace mucho que no me salen eso. que te ayudo a perder grasa o lo que sea, pues vale, sí, bien. Ya. Pero ya los que te dicen, no, te voy a ayudar a que seas mejor, entrada personal, no sé qué. Pues no sé por qué. Es como el típico que gana dinero vendiéndote un curso de cómo vender un curso. Eso es. Te vendo un curso de cómo vender un curso. Claro, mira, tienes que vender un curso así, así, así. Ese es mi curso. Y lo aprendí en otro curso, claro. Claro. Sí. Y se ganan la vida así, dices, hostia. No, es verdad, los que son intermediarios, ¿no? Para mí son los putos amos, en verdad. Sí, porque aprendes. No, sí. Es acojonante, o sea, me parece que tienes que tener un don de ventas de venderle un cepillo de dientes a alguien sin dientes, o sea, a ese nivel. Básicamente, sí. No sé, casos de éxito inventados, ¿no? Y estas cosas que al final, no sé. Las redes creo que también tienen esa parte, ¿no? Que creo que parece que la vida es más real de lo que se muestra, pero es que es toda apariencia, ¿no? Ya. Pero algo que aprendemos mucho, Xavi, es que las personas se fían de la apariencia. No, 100%. Entonces, y lamentablemente yo siento que hoy en día es más importante parecer que ser. Más importante lo que pareces que lo que eres. Porque lo que eres no vende. Sí. Muchas veces eso, es la apariencia, lo que entra por los ojos y dices, va, pues voy a donde esto o lo otro, y luego en el fondo el ser, lo que hacen, difiere mucho de lo que dicen, y lo que vende es la apariencia. Y es una pena. Porque lo que estamos fomentando es que la gente cada vez se trabaje menos su persona y se centre más en Estamos fomentando la hipocresía esa que menciono, sí. que tampoco me gusta. Para mí una persona que yo respeto se define por la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y esa apariencia muchas veces no va en consonancia con el ser. Entonces, pues ahí ya a mí me da mucha pena. Porque para mí el ser superior, por así decir, es ese ser que es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Correcto. Y que muchas veces es difícil. Claro. Pero ahí luego entra el respeto que te tienes tú por ti mismo. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado hacer una cosa que no querría hacer o no hubiera hecho, pero como la he pensado y la he dicho, ahora me toca apoquinar y hacerlo? Pero porque antes que la comodidad o eso está el respeto por mi persona. Y es lo que yo más valoro en este mundo. La persona que soy, la persona que he construido. Si dejo de ser coherente con eso, ¿quién soy? No soy nadie. Mi identidad se evapora. Porque todo lo que he dicho no tiene un respaldo con las acciones. Entonces, ¿quién eres? Es una pregunta que siempre me hago. ¿Quién eres? En el momento que no sepa responderla, tendré problemas. ¿Quién eres? Ahora mismo sé quién soy. Soy una persona que es coherente con sus valores. ¿Quién es García Pastoriza? Esta es la pregunta que teníamos que haber hecho al principio del podcast. Sí, realmente sí. Es verdad, es la primera vez que teníamos la oportunidad de haber empezado el podcast con es verdad, esto y no lo hemos hecho. Tenías tantas cosas que decir que tampoco. Sí, pero bueno, nunca es tarde. ¿Quién es Xavier García? Xavier García es una persona que intenta, porque una cosa es tener claro lo que haces y también somos humanos y cometemos errores, o sea que no soy perfecto ni mucho menos. Una persona que es consciente de que no es perfecta. Que intento ser lo más empático posible, aunque me cuesta a veces. Que quiere vivir en paz. No feliz, vivir en paz. Y que aunque suene, que ya lo he dicho alguna vez, aunque suene un poco narcisista, pero que no quiero que se tome desde ese punto de vista, Xavier García es una persona que se considera especial y que de alguna manera quiere dejar un legado a las personas de su entorno y hacer la vida de las personas que le rodean un poco mejor. Y que define el éxito como saber, que más de una vez lo he dicho, saber que la vida de las personas es un poco mejor gracias a que yo existo. Y para eso es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Para ser una mejor persona y que las personas que están en su entorno sean también mejores personas a su vez y hacer un poco ese efecto mariposa. Eres especial. Tú también, por eso estamos aquí. Y provocas ese efecto. Y nuestras acciones lo demuestran. ¿Quién es Paula Chorra? Es algo que tienes que seguir trabajando. Las preguntas me verán, ¿eh? Tú siempre preguntas, pero... ¿Quién es Paul?
En algún momento tendría que llegar Sí, la respuesta a esa pregunta. Sí, Tanta que lo hemos está hecho. claro, Hemos tenido tiempo para prepararla, muchos episodios haciendo Muchos esa años, pregunta. muchos años, sí. Paul es una persona que busca mejorar su entorno paralelamente, ¿no? Buscando su mejor versión, ¿no? Algo que estoy trabajando últimamente es también el buscar más la imperfección que la perfección. ¿Me explico? Sí, me ha gustado esa frase, pero no la desarrollo. Mi cerebro ha categorizado todo lo que hago como ganar-perder. Vale. Blanco-negro, bien-mal, mejor-peor. Y la vida no es así. Escala de grises. Pero cuesta verlo. Sí. Cuesta verlo mucho más quizá cuando tengas que gestionar tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues una persona que un día vio que nadie le iba a rescatar, que la responsabilidad de vivir mejor o peor era mía, exclusivamente mía. Pues que un día dice, creo que me quiero lo suficiente como para intentar, oye, mejorar mi vida. Ahora mismo creo que no estoy haciendo eso. Un poco, ¿no? También el cambio físico quizá me ayudó, me empezó a impulsar o fue, digamos, un punto de inflexión para que yo empezara a cambiar mi vida. Pero te diría que, Xavi, ¿quién es Paul? Una persona que un día vio que merecía ser querida, pero por sí misma, y entonces a raíz de ahí empezó a cambiar y a, bueno, a intentar siempre, bueno, pues luego te vas dando cuenta, pero estando tú mejor vas a hacer mejor a los demás, ¿no? Sin duda. A veces anteponemos, ¿no? Creo que te ha pasado, Xavier, ¿no? De querer agradar a los demás antes que a ti mismo, o bueno, anteponer a los demás, sí. Cuando eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ninguno. Porque al final creo que no dejas de ser tú muchas veces, ¿no? Entonces, Xavi, te respondería de esa manera, ¿no? Y algo que también intento ahora mismo, quizá, pues bueno, también en el mundo comercial, pues también me ha ayudado mucho, ¿no? La parte de comunicación, porque mira, el podcast me ha dado, pero también parte comercial, pues al hablar con las personas, ¿no? Al menos, porque yo siempre he sido un poco vergonzoso también, o introvertido, no lo sé. Que no es lo mismo, pero no lo sé todavía. De intentar que cualquier persona que me cruce en mi día a día, pues que en esa interacción le haya... sí, sin duda. Se vaya más feliz de lo que ha venido. Pero no te estoy hablando de que tenga que tener una charla de 5 minutos con cada persona que interactúe y decirle, tienes que hacer esto para... No, simplemente ver a una persona en el autobús y cederle el asiento. Puede ser algo tan sonreír. sencillo como eso. Sonreír A alguien. Decirle, oye, joder, qué guay de tal. Que no es lo mismo que adular, ¿eh? No, para nada hacerlo desde... Yo creo que eso no animo a nadie a hacerlo. No. Hacerlo desde el sentimiento, porque lo sientes. Creo que sería eso, sí. Llegado con esto te voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas. Que van a venir juntas. Pero que va a venir de vuelta, ¿eh? Sí, ya estamos preparados. Lo das por hecho. No te preocupes. Suelta. Analizando estos 5 años que han pasado, somos muy diferentes. Sí. Las personas que empezaron en aquel primer episodio. La primera pregunta es: ¿qué crees que ha cambiado más de aquel Paul que empezó? ¿Cómo dirías que has crecido durante estos 5 años? Y la segunda pregunta es: si pudieras decirle algo a ese Paul, ¿qué le dirías? Muy bien. Muy buena pregunta. Es algo que verdaderamente no sé, y te lo pregunto genuinamente, porque ni siquiera lo hemos hablado fuera de cámaras. Creo que no. Hemos comentado de manera transversal pues lo que hemos aprendido, tal, lo que sea. Pero esa pregunta específica, concreta, nunca nos la hemos preguntado. Yo creo que es interesante hacer recapitulación ahora que estamos
en este punto de ser conscientes, porque más o menos lo vamos sabiendo todo lo que nos ha aportado el podcast, pero de verbalizarlo y de dejarlo grabado, de saber verdaderamente qué es todo lo que nos ha aportado esto en 5 años, porque creo que no somos conscientes de ello. Uf, muy bien, Xavi. Tómate tu tiempo, porque es algo... Sí. Ya sabes que me gustan las pausas. Hay que pensar antes de responder. Sí. Las personas son, en mi opinión, la mejor fuente de conocimiento que he podido Eso le conocer. dirías al Paul de Sí. 5 Entonces, teniendo eso en cuenta, déjate de tanto libro. Está muy bien. Bueno, insisto, no me arrepiento de nada. Pero Hostia, es buena, hubo una época donde me dio por libros, que está muy bien, porque esos libros lo han escrito personas. Pero acércate a la gente. El podcast me ha dado acercarme a la gente, preguntar, atreverme a hablar. Y ya verás cómo te va a sorprender y cómo te va a cambiar la vida conociendo a diferentes personas. Te diría que es eso, es eso. No sé si confiar, pero habla, pregunta, sobre todo pregunta y escucha, ¿no? Es algo que siempre he hecho. No sé si te he contestado la primera pregunta. La de qué le dirías al Paul de hace 5 años. Y ahora, ¿Cómo ha cambiado? ahora ¿cuál tengo que responder? ¿Cuál crees que te he Te he respondido? preguntado, ¿qué le dirías a ese Paul que empezaba en el podcast? ¿Y qué es lo que te ha dado el podcast o cómo has cambiado desde ese primer Paul que grabó ese primer episodio hasta ahora? Bueno, ¿Qué te ha aportado el podcast? Pues quizá con eso he respondido más o menos lo de qué le diría al Paul, que siga escuchando, Eso es. que sí, ¿no? Que siga aprendiendo de... Y aparte de muchas cosas más, pero bueno. Sí, pero bueno, si tuvieras que poner un headline ahí, un titular. Sí, muy buena. Te diría eso, ¿no? Y algo que me ha hecho cambiar mucho. ¿Qué te ha hecho cambiar del podcast? Si tuvieras que comparar, coges al Paul del primer episodio y el Paul de ahora, pum, y los comparas ahí, como si fueran dos futbolistas estadísticas ahí, pam, pam. La vida no es tan jodida. No es tan jodida. Me ha permitido conocer a diferentes personas de diferentes ámbitos, de diferente nivel adquisitivo, de diferente concepto de éxito, no éxito. He aprendido a que cada uno tiene su ritmo, de que de joven hay que hacer esto. No te saltes etapas. Por tanto, Es que no. O sea, es que luego te va a perjudicar eso. De hecho, eso es otro tema, pero bueno, a mí me ha pasado, ¿no? No sé si te he contestado bien. sí, bueno, puede ser. Es una opción de respuesta. Pues se podría mejorar. Ahora te la devuelvo. Vale. Yo voy a empezar respondiendo lo que le diría a Xavi de hace 5 años. Y es, por un lado... Bueno, gracias también, ¿no? Sí, sin duda. Gracias por la valentía. Le diría, por un lado, que todas esas preguntas que le atormentan, que busca respuestas en otras personas, en experiencias, en libros, etcétera, que esté tranquilo que va a encontrar la respuesta a todas ellas, pero que tiene que mirar justo en el único sitio donde no está mirando, que es dentro del mismo. Sí, yo creo que le diría eso. Dios. Que esté tranquilo. Empieza por ahí, ¿no? ¿Eh? Le dirías, empieza por ahí, ¿no? Sí. Estás empezando por todos los demás sitios y acabarás dándote cuenta que el único sitio donde no estabas mirando es donde tenías la respuesta a todo. Y es dentro de ti, de tu cabeza y de tu... ¿Y cómo ha cambiado? Pues de muchas maneras ha cambiado. El Xavi que empezó con esto era cobarde,
miedoso, introvertido, no tenía ninguna confianza en sí mismo. No sé, puedo enumerar un montón de cosas que, no sé, le costaba confiar en las personas. Yo te diría que el mayor regalo que me ha dado este podcast ha sido el demostrarme a mí mismo de lo que puedo llegar a hacer. Muchas veces, y es la típica frase que se dice, pero es muy cierta, y es que nuestros límites nos los ponemos nosotros en nuestra cabeza. Y muchas veces hasta que no te expones e intentas, no te das cuenta que eres capaz de hacerlo. Y dices, va, eso no lo voy a hacer porque no puedo. Y no digo que vayas a salir a la primera, ni mucho menos. Pero empiezas a hacerlo y te sale mal. Y vuelves a probar. Y haces esto y mejoras lo otro y pruebas de otra manera. Y llega un punto en el que no eres consciente porque es un proceso. Lo que tú decías, no te saltes etapas. Y llega un momento en el que ya no eres consciente porque llevas tanto tiempo haciéndolo que miras atrás y dices, hostia, si aquello que dije que no iba a poder hacerlo lo estoy haciendo ya. De manera inconsciente, ya es algo parte de mi vida. Es mi zona de confort, ya la he ampliado. Ese concepto que tanto nos gusta de ampliar la zona de confort. De lo que al principio parece incómodo, al final lo acabas incluyendo dentro de tus actividades que son más cotidianas o están dentro de tu comodidad. Entonces yo te diría que para mí este podcast me lo ha dado todo. No sería la persona que soy si no fuera por él. Me ha ayudado a saber quién soy en un momento de mi vida en el que estaba perdido igual y no sabía que estaba perdido. Y me ha dado en ocasiones esa paz que mencionaba antes, de coherencia entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Porque, como bien te das cuenta, la frase empieza diciendo lo que soy. Y lo que hago y lo que pienso está muy bien. Pero si no sé quién soy, la cadena se rompe. Entonces, el poder hablar con gente que hayan hecho esos clics y han dado ese giro de 180 grados y en vez de empezar a mirar fuera, empiezas a mirar dentro, es lo que me ha permitido ser quien soy hoy en día y sentirme tan afortunado de haber podido dedicar tanto tiempo a mi persona. Y es por eso que hacíamos esto. Porque me parece algo tan grande, es que es inconmensurable, no podría ponerle un adjetivo al hecho de constituir tu persona, de ser consciente de quién eres, de trabajar esas cualidades que quieres obtener. Me parece algo tan grande, el mayor regalo que me han hecho en mi vida, que me sentía en la obligación de intentar dárselo a los demás también. Y es lo que hemos mencionado antes, el propósito de este podcast. Uh-huh. Y en el momento en el que consideraba que ya no estaba haciendo ese regalo, pues ha sido el momento de dar un paso al lado. Uh-huh. O quizá no al nivel que te gustaría, ¿no? Eso es. Porque eso es. No sé si te el respondo a la mensaje pregunta. sí. ¿Y qué le dirías a Xavi cuando tenía 13 años? A nivel personal. En ocasiones me repito mucho, pero siempre he dicho que mi mayor cualidad ha sido la fe. Porque cuando las cosas iban mal, no sé por qué, pero siempre tenía confianza en que se solucionará, algo pasará. La fe en mí mismo o no sé en qué. Pero cuando todo parece perdido, decir, todo saldrá bien. No sé por qué. Le diría, no eres consciente, pero eres mucho más fuerte de lo que crees. Y tienes una fe que es abrumadora. Que donde otros se darían por vencidos o no seguirían empujando, tú estás dejando todo en poder de la fe que tienes en ti mismo, en que todo se va a solucionar, y estás poniendo el trabajo para que eso suceda. Eres más fuerte de lo que tú puedes llegar a imaginar. Y con el tiempo te darás cuenta, cuando mires atrás. ¿Tú qué le dirías al Paul de 13 años?
Muy parecido, pero no me quiero repetir. No, pero bueno, sí. Cuando te lo he preguntado me he imaginado que la respuesta sería parecida. Sigue intentándolo. Es veces que haga falta. Sí, sigue intentándolo. Sigue intentándolo porque a pesar de que creas que estás atascado, ¿no? El peor sentimiento es estar estancado y ser consciente de que no estás haciendo nada para cambiar tu situación, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento que piensas, que preguntas, porque muchas veces necesitamos preguntar, oye, esto que me está sucediendo, pero quiero cambiarlo de alguna manera, ¿no? Pregunta. Es decir, no te quedes con la mosca de ahí quiero que me caiga del cielo la solución. Me tiene que caer, ¿no? Porque el universo está contra mí. Vaya mierda de vida, ¿no? Si no, entras en ese bucle que... bueno, si te hundes, húndete tú, que me da la risa, ¿no? Húndete tú, que a mí me da la risa. No, pero de verdad, creo que si sigue intentándolo, y el seguir intentándolo implica el tener esa energía para querer cambiar tú, pero porque te quieres. Ya está, o sea, no por otro motivo, no porque te quieres y bueno, hay gente que está dispuesta a ayudarte, eso seguro, no estás solo. Pero bueno, una persona cambia si esa persona quiere, si no. Uh-huh. Y lo de inspirarte y tal, si no quieres cambiar, no vas a hacer nada. Sin duda. Esto va mucho, ¿no? Con querer cambiar algo, puedes tener todo a tu favor, recursos infinitos, las mayores comodidades para que, o bueno, como digamos, factores que quizá otras personas no tienen por su contexto, tú las tienes, pero como no hay ese fuego, no hay esa energía que verdaderamente quiere que cambies, pues no, tu vida va a ser igual de miserable. Entonces, por eso la gente se piensa que teniendo mucho dinero, teniendo un maravilloso trabajo, una mujer espectacular, piensa que así va a ser feliz, ¿no? Esa felicidad condicional. Claro. ¿Va a ser feliz? Sí. Bueno, y si consigues eso y te das cuenta de que no, por eso el trabajo previo de pensar. ¿cuándo te vas a dar cuenta de que eres feliz? Claro. Uh-huh. Felicidad condicional, ¿no? Que muchos psicoterapeutas hablan. Sí. Que es normal, que vivimos de la ilusión, que vivimos de muchas veces del anhelo ese de seguro que sí. Que va. Hay que hacerlo consciente a veces. Ajá. Que te estás yendo al anhelo y no a la realidad. Pero bueno, creo que te vas a dar cuenta cuando creas que lo has conseguido y vas a ser feliz, pero... Y Xavi, hemos mencionado mucho, ¿no? Nuestros achievements, por ejemplo, en la maratón de Donosti. Sí, los logros. Quizá los logros, sí. Para las personas, bueno, que en el mundo del deporte, en el mundo profesional, pues bueno, nosotros hemos podido, sí, tenemos 24, 25 años, pero nos sentamos aquí, hablamos de esto, pero porque también sabemos de lo que estamos hablando. Sí, sin duda. Entonces tenemos eso de, no, yo no voy a decir nada, no, a ver. Tú dilo y tu realidad, tu experiencia será X, diferente a la de los demás, pero podemos hablar porque lo hemos hecho. Claro, pero tú puedes hablar de tu realidad sin problema. No tienes que, muchas veces entra el síndrome del impostor y no te llegas a conseguir esto para poder empezar a hablar de ello o de exponer mi realidad. Claro. Tu realidad es totalmente necesita que la expongas. Habrá gente que sacará más provecho porque estará en un punto vital similar al tuyo, o gente que ya pasó por ese punto vital igual no le es tan provechosa tu opinión o tu experiencia. Pero eso no limita tu capacidad de que la expongas. Sí, pero bueno, es lo mismo. O sea, hay mucha gente que te intenta vender un curso de cómo vender un curso. O sea, entonces, y eso no es una experiencia real, ¿no? A mí el que me venda un curso será el que ha conseguido algo. Uh-huh. Porque sé que eso me va a dar al menos esos resultados. Sí, bueno, eso ya estás hablando de venta. Yo hablaba más de exponerte, de contar tu realidad. Sí, pero es un mensaje que damos y al final es una manera de vender. Sí, pero bueno, que me refiero que tú puedes dar un mensaje sin
con lo que tú has conseguido en tu vida, que muchas veces la gente tiende a pensar que no he conseguido lo suficiente como para poderme a contar. Eso estoy de acuerdo. No hablo Eso ya estoy de tanto de acuerdo. ventas o así. No, estoy de acuerdo. Pero bueno, confío en alguien que te vende un curso porque su empresa factura 13 millones que el Sí. que vende el curso porque... Ha hecho un curso como vender a un un curso. curso. Exacto. Le han dicho de trabajo de fin de curso, tienes que vender un curso, ¿sabes? Exacto. El trabajo de fin de curso. Interesante, no sé. Sí. Me gustaría, antes de agradecer a todos los invitados, cerrar el episodio con Invitados y personas, ¿no? Sí, Que han pasado eso por es. nuestra vida. Cerrar el episodio con una pregunta. De todos los invitados que hemos traído Uf. y de todo lo que hemos aprendido, estoy siendo consciente del hecho de que estamos haciendo la última pregunta del podcast. O sea, lo que hablábamos antes de ser consciente del presente de que estamos viviendo. No nos hemos preparado ninguna pregunta, no, esto no. que lo sepa la gente. No, en 0 guiones. Ser consciente de que estamos haciendo la última pregunta y que cuando miremos atrás, Yo te voy a cuando hacer pasen otra los pregunta al años, final, ¿eh? cuando pasen los años estaremos acordándonos de este momento en el que hicimos la última pregunta del podcast. Y es, de todos los invitados que han venido, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de estos 5 años que hemos pasado aquí en este podcast? De decir, este aprendizaje, esta frase, esta lección de vida que nos dio, no hace falta decir quién nos lo dijo, sino la lección es el top 1 indiscutible de lo que mejor me llevo de estos 5 años. Es complicada, la pregunta. Sé por dónde vas. Yo te voy a responder de un poco como el estilo de pregunta que me has hecho, ¿no? Te voy a marear también a ti. Sorpréndeme. Pero dame una respuesta, ¿eh? Sí, te voy a dar una respuesta. No me respondas con otra pregunta. Todos los invitados han sido distintos. Sí. O sea, yo Diferentes, no digo que distintos. sea mejor ni peor, sino No. una lección que muchas veces es también el cómo lo dices o así, pero que se te haya Sí. quedado grabado, Sí. que hayas dicho, esto lo he aplicado mucho en mi vida, me lo he repetido mucho, es algo que se me ha quedado inherente dentro de mi persona. Que no hace falta que haya sido de un invitado, puede ser que haya sido con un invitado, pero que haya sido una concatenación, conversación nuestra o que hayamos dicho algo nosotros que se te haya quedado muy... O sea, una lección, por así decir, por hacerlo algo como clip. La lección que te llevas del refugio ecléctico de estos 5 años. Bueno, a mí, top 1 frases, te diría que sería la de... si ves algo que puedes mejorar de ti y no lo estás haciendo, ¿qué está diciendo de ti, no? Por ejemplo. Quizá frase marketing el que más me marcó fue ese, con José María Icega, que creo que... Esa es la respuesta que quería escuchar. O sea, algo así que digas que... Sí, que dices tú, me lo has dicho... Me ha calado. Me ha calado. Te he dicho, esto es terrible. Pero luego también lo piensas y dices... Lo has aplicado. Joder, sí, que igual estás en un momento en tu vida personal y te acuerdas de esa frase y dices, joder, es que es verdad, estoy dejando esto, pum, y lo haces. A ese tipo de cosas me refiero. A esos aprendizajes que te has llevado y que has podido aplicar luego tú en tu vida. Pero lo que te digo, quedarte con uno es No, es muy difícil. Pero bueno, hay uno que siempre un poquito más. O sea, no digo que sea mejor ni peor, pero que siempre cala un poquito más. Sí. Vas tú. No me vas a hacer otra pregunta, has dicho. Sí, pero más tarde. Es que esta es la última mía, ¿eh? Vale. Vas a hacer tú luego otra. Sí. Te voy a hacer una tuna yo, ¿no? Vale. Va a sonar muy típica. No me acuerdo exactamente las palabras textuales, pero era... de hecho, lo voy a mirar, porque quiero decir las palabras textuales, porque a mí me marcó bastante y significó mucho para mí. Para mí un objetivo es algo que te hace levantarte antes de la alarma. Yo tengo puesta la alarma a las 5, pues a las 4:50 ya estoy despierto y no me meto en la cama otra vez. Ya me levanto y me pongo a hacer lo que me toca hacer todos los días. Para mí eso es un objetivo. Y si no tengo eso, no tengo nada. Esa frase me pegó duro. Todos los días. Todos los días. Sí. Es típica porque lo hemos hablado 1000 veces, pero personalmente para mí ese podcast fue un cambio de paradigma que mencionabas antes. Sí, ese podcast me cambió la vida. Uh-huh. Es el primer episodio que es, o sea, el primero que se me ha ocurrido a mí, pero sabía que sí, sin duda. Sí. Bueno, yo creo que lo hemos mencionado siempre. Sí. Pero eso es un podcast global, ¿no? Que también ha afectado en lo... Sí. Es el podcast que más me ha impactado en mi vida. Uh-huh. Luego ha habido muchos que en términos de calidad igual son mejores, pero ese primer clic
me lo dio aquel. Ujú. Y si me tengo que quedar con un momento que digo, no sé ni mejor ni peor, sino el que más ha calado o tal, te diría ese. La forma en la que lo dice también Sí, me impactó sí, sí. mucho. Es increíble. Me Es acuerdo que increíble. terminé el podcast y estaba temblando. Es increíble. Terminé temblando. Es increíble. Porque, volviendo a lo mismo, estaba siendo consciente de que una vez, después de haber vivido ese podcast y de haber hecho consciente muchas cosas, mi vida no iba a ser la misma. Ujú, Y el tiempo me acabó dando la razón. ujú. Mi vida antes de ese podcast y después nunca fue la misma. Y ahora te toca a ti hacer la última pregunta. Antes de eso vas a llamar ahora al contacto que tú quieras. Pero no sé a quién llamar, la verdad. Pues imagínate. Podemos elegirlo entre los dos también, ¿eh? Mm. A mí se me ocurren varias personas. Que te cojan o no, eso ya. Por ejemplo, ¿a quién llamarías tú? Uf. Alguien que impacte mucho en tu vida, tío. Vamos a hacer dos llamadas. No sé si me va a coger. Inténtalo. ¿Y qué le digo? Lo que quieras. Ahí dependerá depende de lo que tú le digas, será la calidad de la pregunta. Entonces véndelo bien. ¿Cómo que la calidad de la pregunta? Yo no le voy a preguntar. Porque. O le puedo decir que diga algo. No te puede ser una pregunta. No, tú le vas a decir algo. Y esa persona va a tener que decir esa algo. persona- eso es. Véndelo como quieras. Me quiero decir. Imagínate que me muero y me tienes que hacer una última pregunta. Algo así. O directamente, oye, es el último episodio. Breve, 1 minuto. Vas a ser la última persona que va a preguntar algo. Luego yo voy a preguntar una cosa, pero bueno, da igual. Hostia. Eso te quiero decir. O sea, ahí la manera. Tu speech va a depender de esa calidad de la pregunta y de la persona, por supuesto. Bueno, pues que te pregunte qué color de calzoncillo veas, pues bueno. Pues si esa es la última pregunta, pues quizá. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Te pillo bien? Sí, más o menos. Dentro de poco mal, pero sí, dime. 1 minuto. Estás en directo en el podcast, lo primero. ¡Oh! Y vamos a cerrar. Ha dicho Paul que llamemos a alguien para que dé un último mensaje. Me gustaría que dijeras, personalmente para ti, qué ha significado estos 5 años de podcast. Puede ser que te has parecido una mierda, que no lo has consumido, lo que sea. Pero Vale. como persona importante que eres en mi vida y que has Sí. visto cómo he crecido durante estos últimos 5 años con el podcast, me gustaría que fueras tú la persona que dijera unas palabras Vale. antes de terminar con esto. Vale, vale. ¿Se escucha viento o algo? Sí, Que sí. es que estoy aquí No, en la se calle escucha igual. perfecto, se escucha perfecto. Vale, vale, vale. Vale, pues yo os diría que el mayor mensaje que habéis dado, que me habéis dado y que os habéis dado a vosotros mismos en primer lugar, es la evolución que habéis dado ambos. Yo os conozco pues desde hace ya un tiempo. A Paul igual un poco menos, a Paul un poquito menos, pero a ti sobre todo. Y lo que os puedo decir es que la evolución que habéis dado a lo largo de todo el podcast a desarrollo personal, mentalmente, es abundante y yo creo que habéis llegado a transmitir todo ese conocimiento y todo ese desarrollo mediante cada uno de los episodios. La comparéis ahora mismo el último episodio con el primero y el cambio que habéis dado ya no únicamente en cuanto a valor que habéis aportado, sino que ya para vosotros mismos también, a la hora de habilidades comunicativas, que habéis mejorado muchísimo, pero sobre todo yo creo que habéis dejado un valor. Vamos, yo ya te dije, a mí el podcast de Aritz, el de Garasa, por ejemplo, también, sobre todo el de Garasa es el que me incentivó a hacer mi primer el Hyrox que hice, y por ello después ya posteriormente me he metido más en el deporte de rendimiento, ¿no? O sea, a mí el valor que me habéis aportado, al menos, y como sé que a muchos, ha sido abundante. Y yo creo que alguna vez a Paul ya os lo he dicho, que vamos, que a mí el trabajo que habéis realizado, todo este proyecto que habéis hecho, joder, a mí, es que me parece, vamos, un proyecto súper bonito. Encima vosotros que sois ya, que iniciasteis siendo amigos, no socios, es un proyecto que muy poca gente puede decir, ¿sabes? O sea, y nada, yo os diría más o menos que eso, que sobre todo daros las felicidades
porque es que habéis dado un cambio vosotros mismos, vamos, que es que ya para vosotros mismos es que es muy grande, pero es que ya el valor que habéis aportado para la comunidad que habéis creado ha sido increíble. Mejorable. Muchas gracias por tus palabras, Aitor. Gracias, Sabía amigo. que no iba a ser mejor persona que tú para poder cerrar esto. Nada, Gracias. Después ya está. No, broma. Gracias, No, Aitor. pero de esa verdad. verdad, yo lo siento así, ya os lo he dicho alguna vez, o sea, hay podcasts que obviamente me gustan más, otros que menos, pero sobre todo es que son más de cara a desarrollo personal, evolución y así, vamos, son los que más me ha gustado, y sobre todo vosotros que sois, vamos, que estáis bastante en la misma longitud de onda que muchos de los que lleváis y que yo mismo también, pues es que eso al fin y al cabo atrae, ¿sabes? Qué bueno. Por mensajes como estos, es lo que hemos dicho. Hemos hecho Merece las la pena. cosas que hemos hecho. Sí. Muchas gracias, Sí. Aitor. Quedas para la Nada. eternidad del refugio ecléctico. Gracias, amigo. Nada. Un abrazo. Me ha hecho ilusión, gracias. Gracias a ti. Venga, Venga. hasta luego. Venga, chavalotes, un saludete. Ahí está, el mío. Buena lección, ¿eh? Has utilizado un mensaje, no pregunta, ¿no? Yo voy a decir la de la pregunta. Vale. Muy bueno, Aitor, ¿eh? Grande. Grande, Aitor Leodocia. Te queremos. Yo voy a Queremos utilizar a mucho. otro. Venga. Sé que ya sabes quién es. No sé. Creo que ya sé quién es. Como no te coja tampoco ya ese. No, estoy fatal, o sea. ¿Cómo ¿Qué sabía que iba a dices? ser? Avisa que está en Quizá. directo. Te aviso que estás en directo en el podcast, ¿vale? ¿Qué dices, tío? Sí. Ponlo así. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Vale. Que es para cerrar el último episodio de la historia del refugio Eso es. ecléctico. Es para cerrar el último episodio del podcast del Refugio Ecléctico y he pensado en ti. Hemos pensado Vale. en dos personas. Sabes que Vale. eres una persona especial en nuestras vidas, Liza. Gracias, vosotros también. Y te quería brevemente, Liza, algo que te haya transmitido el podcast y luego una pregunta que nos harías a los dos, una última pregunta. Vale, Tómate el Pues sí. tiempo que necesites. sí. El podcast a mí me ha transmitido, no sé si, capacidad de pensar en momentos en los que necesitas pensar. Ujú. Eso me gustaría, no sé. Pensar. Sí. Hemos mencionado Sí, mucho, pensar, reflexionar. Esos momentos en los que necesitas un poco de calma y parar, pues poder tener algo que escuchar que te dé esa pausa y esa calma que necesitas en ese momento. Muy bueno. Muy bueno, tío. Y la pregunta... Buah, Esencializa un poco, ¿eh? no sé qué preguntar, ¿eh? Tía. ¿Se os ha hecho difícil tomar esta decisión? ¿O creéis que es una decisión... O sea, yo sé que el podcast al final lo hacéis vosotros también para crecer y para conoceros más a vosotros mismos y crecer personalmente. Ujú. Entonces, ¿creéis que es un paso necesario adelante para seguir ese crecimiento personal del cual estáis tan orgullosos y creéis que es necesario ese paso? Esa sería mi pregunta. Vale. Respondo. Te vamos a colgar, Liza, y la respuesta la vas a escuchar En el último en episodio. el último episodio. Perfecto. Muchas gracias, chavales. Unas palabras así, un duro o algo, esencia, Liza. Locura, duro. Es Eso el es, tío. mejor. Estoy Eres- orgulloso de vosotros, chavales. Muchas Eres gracias. el mejor, tío. Venga, Eso, tío. Venga. venga. Gracias. Agur, Ahora un respondemos. abrazo. Agur. Pues a la pregunta de Liza si ha sido difícil, te diría que ha sido difícil el proceso. Lo que he mencionado, lo hemos un poco contestado antes. Ujú. Pero en el momento en el que me quedó claro, hice el clic de la decisión. O sea, en el momento que tomé la decisión, no fue difícil. Para mí fue difícil llegar a ese momento en el que tuviera clara la decisión. Claro, Lo que hemos el mencionado tiempo, antes. ¿no? El proceso tiempo. en el que mencionaba que esa balanza estaba equilibrada y no era capaz de sacar una conclusión, para mí ese sí fue difícil, pero no es tanto el tomar la decisión, sino el llegar a la conclusión. Una vez llegas a la conclusión, puede ser más fácil o más difícil, pero sabes que es la decisión que tienes que tomar, o sea, no queda otra. Para eso sí que
dejando la broma a un lado, sí que somos bastante estoicos. Es decir, tengo que tomar esta decisión y la tomo, ya está. No, Sí. no queda otra opción. No te pones nada porque no sé qué. No. Es la decisión que hay que tomar y la tienes que tomar, ya está. Más dura, menos dura, es lo que hay. Y en cuanto a lo segundo, sí, considero que es un paso que tenemos que dar porque está siendo algo que no estamos haciendo por pasión. Entonces, cuando no haces por pasión, no le dedicas ese tiempo, esa energía y por lo tanto ese crecimiento que es tan importante para nosotros. Y que no vamos a dejar de lado, sino que pues buscaremos otras vías, o igual lo haremos, pero de manera natural, sin grabarlo, por así decirlo, yo creo. Intentaremos seguir pues transmitiendo esto que nos han comunicado tanto Aitor como Julen, que para mí es lo más importante y es lo que verdaderamente me da el orgullo que mencionábamos antes de decir, joder, empecé esto queriendo transmitir a la gente esto y ahora que estoy terminando lo que la gente me dice que le he transmitido es justo aquello que quería hacer. Para mí es la mayor victoria que me llevo hoy y que este momento me lo voy a guardar muy bien para el resto de mi vida. Tengo que responder a las preguntas de Julen. Muy parecido, ¿no? A mí me preocupaba mucho más también el qué pensarías tú, ¿no? ¿Cómo estarías tú si eso al final es un proyecto de dos y al final que uno tome la decisión, aunque por muy claro que lo tengas, es una cosa de dos. Y dejar algo así, porque, insisto, ¿no? Lo fácil es no, si lo tienes claro, tú lo tienes que dejar y el otro que se busque la vida, ¿no? Es algo que en ningún momento contemplaba yo de dejar las cosas así, pero bueno, que al final si la otra persona tiene ese fuego todavía, Claro. vas a desear que le vaya lo mejor posible, sin ninguna duda, ¿no? Y una envidia, ¿no? Una envidia sana, por supuesto. Pero bueno, con la calma de que nuestra amistad está por encima. Sí, pero que también la amistad estaba previa al podcast. Entonces, Sí, lo que siempre he dicho, por eso. que nunca hemos sido amigos por el podcast, sino que éramos amigos y además hacíamos un podcast. Eso es. Pero por supuesto ha habido momentos duros porque muchas veces te veía más como un socio que un amigo durante mucho tiempo, es decir, pero porque solo quedábamos para grabar. Había una época, Sí. me estoy refiriendo a una época breve quizá, que a mí se me hizo eterna. Sí, pero claro, cuando estás ahí, pero luego también son las circunstancias de la vida. Sí, momentos en los que... Pero estás totalmente, o sea, quiero decir, la Sí, percepción es errónea. Eso, que muchas veces el momento en el que vives lo extrapolas al resto de la vida. Claro, que quedamos, pero para grabar o quedamos para tal. Entonces, ahí muchas veces creo que también ligado a que ya vas perdiendo ese fuego, joder, lo atribuyes a que porque estás haciendo lo que haces, encima, joder, pues a ver cómo estoy con Xavi y tal, esas cosas, abiertamente lo digo, ¿no? Que es lo normal, que porque tiene. al final si te estás reflexionando eso, el estar con esa persona también te genera esa incomodidad. Eso es, y al final no es tanto la amistad, sino el proyecto, que muchas Eso veces es, también eso es otra razón para dejarlo, por el bien de nuestra amistad. Exacto. Que tampoco veía que esto iba, pero bueno. No, pero al eso, final... si ya estás dudando, ya te sientes incómodo con la otra persona, etcétera. Entonces ya prefieres no estar con esa persona, lo que decías igual, solo quedamos para grabar porque dices, estoy raro, porque le ves y piensas y dices, joder, ¿cómo le va a afectar esto que estoy reflexionando de poder dejarlo? Claro, tal? Estás raro, estás diferente. La otra Me persona gustaría lo percibe. verle en otro contexto para hablar de estas cosas, Claro. pero estamos aquí, grabamos, tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sí. Quizá a mí eso es la parte más difícil, que es... Es lo que te digo, el tomar la decisión no es difícil. Es difícil llegar a la conclusión. Claro, y de hacerlo de la mejor manera posible, aunque no hay una manera perfecta, ¿no? Pero yo considero que lo hemos hecho lo mejor posible. Ya. Sin duda. Y si me hubieras preguntado hace años cómo te imaginas el momento de la decisión de dejar de hacer el podcast, cuando estábamos ahí en el pic de energía y de todo, no me lo hubiera imaginado también cómo ha sido. ¿Sabes qué es lo curioso? Que no va a ser nuestro último podcast. Es decir, va a ser el último podcast del Refugio Crítico, pero no va a ser nuestro último podcast. Porque muchas personas, esto lo copió de Luis Monge, un auténtico crack, una persona que admiro, respeto muchísimo, que decía, nos han vendido la película de que la vida es como una caja de bombones. Pero eso es de Forrest Gump, no de... ¿Ah, sí? Claro, eso es de Forrest Gump. No.
No, no, no. Lo de que la vida es una caja de bombones. Bueno, ¿cómo sigue la frase? No. Que voy a repetir. Esto quiero decir, los créditos lo tiene Luis Monge, porque es Sí. un nos vende la película de que la vida es una caja de bombones, pero yo lo atribuyo más a una caja de Smiths. Ah, vale, entonces no es lo de Forrest Gump, no. Porque lo curioso de los Smiths es que siempre parece que que tienes muchos Smiths, vas comiendo, dulce, qué rico tal. Y llega un momento donde clic, el último Smith, y ni te has dado cuenta, ¿no? Entonces dejas la cajita y piensas que la próxima vez que vayas a coger también hay Smiths, pero no hay. Entonces la vida va un poco por ahí. Piensas que tienes momentos para vivir y qué tal, pero llega un momento donde te das cuenta que es el último, ¿no? Caramelo. Y en la vida es igual. Tú cuando eras pequeño y querías que tus padres te comprasen una bici, exprimías a tope la bici y de repente dejaste la bici y no sabías, pero ese momento que dejas la bici Era el último. ya no ibas a coger más la bici, pero no lo sabías. Ya, eso suele pasar mucho, sí. No eres Entonces, consciente de cuando haces algo por última vez. Claro es. Entonces tú puedes programar, ¿no? Esto va a ser mi última vez. Nunca lo vas a saber porque... No, luego, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque luego, no, la chica que me enamoré tal... Hostia, y lo del podcast y tal. Entonces, la vida te sorprende de esa manera. Sé que el vídeo es mucho mejor. Es el último podcast por ahora. Sí. Y lo sé. Lo sé. Por eso no me da El tiempo nos dirá si sí o si no. Sí, yo no tengo ninguna duda. O un formato, quiero decir, de hablar, de conversar, Lo sé. Y sé que lo haremos juntos. No sé de qué manera, pero lo sé, lo presiento. Y si no, va a ser otra cosa. Bueno, pues entonces nos despediremos con un hasta luego, por si acaso. Con un hasta luego, sí. La marca del refugio ecléctico es lo que, pero a mí eso eso es me lo da más menos. igual. La esencia ¿no? es lo importante, no sobre qué... Que vayamos el hecho es que vayamos a publicar nuestro canal de YouTube o el Spotify, que, sinceramente... Qué bueno. Menos trabajo para ti, ¿no? Sí, joder, y tanto. Te lo dice otro que a mí me da la risa, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la frase. Pues nada, yo agradecerte, Paul, estos 5 años de aguantarme, de momentos en los que ese fuego se apagaba más, pues darme un poquito el tuyo para avivar la llama. Es igual. Y casi un placer. Que lo que tengo claro es que cuando esté en el lecho de muerte me acordaré de esto, porque ha determinado en gran parte no ha determinado de manera clara quién soy hoy en día y que no sería quien soy si no hubiera sido por ti, por este podcast que hemos montado. Las despedidas son duras, pero bueno, yo creo que son necesarias y desde ese estoicismo que tanto promulgamos, pues es algo que hay que hacer y que tenemos que seguir hacia adelante con nuestra vida. Y desde otras vías, pues intentar, como hemos dicho, quién es Paul, quién es Xavier, pues intentar calar, como bien han dicho nuestros amigos Aitor y Julen, ese mensaje que tanto hemos predicado en el refugio ecléctico y que, gracias a Dios, hemos sido exitosos, porque otros definirán el éxito de diferentes maneras, números, etcétera. Pero para mí el mayor éxito que hemos podido conseguir con este podcast han sido estas 2 llamadas que hemos hecho hoy. Y eso no me va... Ese sentimiento de sentirme exitoso no me lo va a quitar nadie nunca. Eres un crack, tío. Lo mismo digo, tío. Te quiero mucho. No sé, me quedo sin palabras, ¿no? Yo igual, amigo. Es que suerte llamarte amigo, de verdad. Sí. Y sí, es verdad. Somos exitosos, ¿no? Lo hemos conseguido. Hablar en pasado me cuesta, ¿eh? Sí. Me cuesta mucho. Es duro. No decir que hay próximo episodio me duele, pero bueno. Creo que cuando teníamos esa energía, el propósito de verdad, de corazón, Xavi, un trabajador... No he conocido a una persona que trabaje tanto nunca y de verdad lo digo de corazón. De intentar hacer las cosas lo mejor posible. Lo dejamos por todo lo alto, en mi opinión. Importante eso, dejarlo en lo mejor. Y que, bueno, ojalá... Gracias por acompañarnos en esta travesía aparentemente larga, ¿no? 5 años, pero que a mí, bueno, pues se me ha hecho corto, ¿no? Al final, pues parece que grabamos ayer en el Matteo Ricci. Sí. Si era Matteo Ricci, si no me equivoco.
Y agradecer a nuestros invitados, que creo que no hemos tenido Sí, un hemos pequeño intentado espacio a antes todos. decir una lista, pero es que son demasiados. Bueno, no eres lo ponemos en consciente. créditos. Eso es, no eres consciente de toda la gente a la que has invitado hasta que empiezas a analizar y hacer una lista y dices, Una "Hostia". locura. Habremos invitado a más de 70, 80 Fácil. personas. Sí, sí. Una barbaridad. Agradecer a cada una de ellas, ¿no? Porque cada uno de ellos en la sí. acción que hicieron de aparecer aquí, lo que nos estaban diciendo directamente era que creían en nosotros, Exacto. que creían en Exacto. aquello que queríamos promulgar. O sea que el agradecimiento es pleno siempre. Y ya. Porque Ujú. creísteis en nosotros incluso en momentos en los que nosotros no lo hacíamos. Exacto. Gracias por existir, Xavi. Sí, gracias por existir a ti también, Paul, y gracias por existir al Refugio Ecléctico sin él no seríamos quienes somos.